Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Llega el segundo libro del universo Crímenes Ibéricos. Juicios de Crímenes, el nuevo lanzamiento del exitoso podcast True Crime con millones de oyentes. 10 casos reales, 10 juicios que marcaron a la opinión pública en España. Escrito por la periodista experta y presentadora de televisión Carmen Corazzini, este libro nos lleva al corazón de las salas de vistas, donde se dice la verdad o se fabrica. ¿Cómo actuaron los jueces? ¿Qué pruebas lo cambiaron todo? ¿Hubo justicia o solo un veredicto? Una mirada única a cómo se construyen los relatos judiciales de los crímenes más impactantes de nuestra historia reciente. Disponible ya en Amazon y en las principales librerías. Coordinado por el equipo de Crímenes Ibéricos. Llega el libro Juicios de Crímenes. Si escuchaste el crimen, espera a ver cómo se dictó sentencia. ¿Puede la justicia doblegarse ante la presión mediática de la prensa? Este es un interrogante recurrente en la opinión pública cada vez que un gran crimen asalta nuestro día a día. Pero, como todo, existió una primera vez. En Estados Unidos, el país en lo que todo es susceptible de volverse un espectáculo, los crímenes televisados no fueron una realidad hasta los años 80, un par de décadas después de las grandes películas judiciales que Hollywood nos había regalado. Por entonces, este ya se intuía como un gran producto televisivo. Pero, ¿hasta qué punto es ético? En el caso de Cheryl Araujo, todo fue un despropósito. Ella fue la primera víctima de una violación que se coló en todos los hogares norteamericanos. Ni era millonaria, ni famosa, ni mucho menos descendiente de una buena familia. Cheryl era una vecina más de New Bedford, Massachusetts. Como el 60% de su vecindario, era de descendencia portuguesa y de origen humilde. Años antes, sus padres se habían mudado a Massachusetts en búsqueda de una vida mejor, del famoso sueño americano. Sin embargo, el domingo 6 de marzo de 1983, aquel sueño se tornó en pesadilla. Era de noche. Cheryl acababa de acostar a sus 2 hijos. Se disponía a fumarse un cigarrillo antes de dormir, pero al ver que no le quedaban, decidió bajar al primer bar que encontrase para comprar una caja. Todas estas cosas que suceden con absoluta cotidianidad. Pero esta no iba a ser una historia más. Cheryl no iba a regresar en apenas 5 minutos como tenía previsto. La primera taberna que encontró era Big Dan, donde se encontró con una vieja amiga. No le negó una copa, aunque quizá fueron más. Lo importante fue lo que sucedió después. Tras quedarse sola, y una vez se acabó la bebida, Cheryl cogió su chaqueta, su paquete de tabaco y se marchó a casa. No iba a ser tan fácil. Cuando llegó a la puerta, uno de los hombres que quedaban en el establecimiento le preguntó a dónde creía que iba. Tenían un plan con ella, uno sádico, violento y que conmocionó a todo Estados Unidos. Allí mismo, en medio de una mesa de billar, varios hombres la violaron con una crueldad animal mientras eran jaleados por el resto de la taberna. Una escena espantosa que derivó en uno de los juicios más controvertidos de la historia. Así fue el primer caso de violación que Estados Unidos vio por televisión. Así fue la historia de Cheryl Araujo. Hola, mi nombre es Marc Trucco. Bienvenidos a Juicios de Crímenes, el podcast donde van a parar los juicios de los casos más impactantes de la historia.
un podcast de Apcas dirigido por Joan Prats, producido por Mar Jiménez y escrito por Carlos Rojas. Empezamos. Cheryl conocía a New Bedford como la palma de su mano. Pese a no tener un nombre y apellido típico de Massachusetts, había nacido y vivido allí durante los 21 años de su vida. Aquel era un pueblo tranquilo, obrero, y en el que la mayoría de la gente se conocía. Su padre se había dedicado toda su vida al sector marítimo y ella trabajaba en una planta procesadora de marisco. La vida no había sido fácil para Cheryl. Ni había podido estudiar, ni tampoco le había ido bien en el amor. Aunque era joven, ya se había casado y separado de su primera pareja, con la que tuvo 2 niñas pequeñas, las mismas que dejaría en casa durmiendo la noche fatídica. Eso sí, no se quedaron solas, puesto que Cheryl había regresado a casa de sus padres tras la ruptura. No era el mejor momento de su vida, pero ni mucho menos la situación presagiaba una tragedia. El suceso coincidió con el inicio del primer boom tecnológico de la historia. La televisión ya se había asentado como el gran medio de comunicación y de entretenimiento desde hacía unos pocos años, mientras que las primeras familias de New Bedford ya habían instalado los ordenadores de torres que ampliarían su oferta de ocio. Incluso los más pudientes ya portaban los primeros prototipos de teléfonos portables que más adelante conoceríamos como móvil. Era una época de disrupción y de novedades continuas que nadie sabía hacia dónde pararía, ni mucho menos Cheryl, porque, ajena a esta nueva realidad, estaba la vieja vida de la ciudad. Bastaba con entrar a un bar del pueblo cada noche para reencontrarte con los Estados Unidos de los años 50 o 60, un país cuyos bares estaban copados de hombres borrachos y poco confiables. En esa fina línea caminaban muchos cada día, con tan mala suerte de que a Cheryl le tocó experimentar la peor parte. Todo fue muy rápido. Cuando Cheryl salió de su casa, tras asistir a un cumpleaños con sus hijas, buscó su estanco de confianza, pero era tan tarde que tuvo que buscar por otro lado. Es decir, inicialmente ni siquiera se planteaba entrar en Big Dan, ni mucho menos quedarse a tomar algo. Pero encontrarse a aquella vieja amiga en el Big Dan fue una de esas cosas que pasan una vez cada mucho tiempo. Tras charlar unos minutos, estuvieron escuchando música en la jukebox, compraron cigarrillos y compartieron una copa. Más tarde, la amiga le contó que debía irse. A Cheryl aún le quedaban unos cuantos sorbos, por lo que prefirió no apurarse y beber tranquilamente mientras observaba a varios hombres jugar al billar y los dardos. Sin saberlo, estaba mirando directamente a la cara de unos verdugos que en pocos minutos cambiarían por siempre el transcurso de su vida. Cuando Cheryl se levantó de su silla, notó que su movimiento hizo crujir a toda la taberna. Tan solo le separaban unos pocos metros hacia la puerta, y durante el camino pudo observar lo que le pareció era una quincena de personas clavándole su mirada. Eran casi todos los que se encontraban en el recinto, con la salvedad de un anciano que se había dormido en una silla. A cada paso que daba, tenía más claro que no iba a salir de ahí con facilidad. Y pronto sus sospechas se volvieron realidad. Cuando estaba a punto de salir, 2 hombres le encimaron y le aseguraron que no iba a salir de ahí porque no habían acabado con ella. La amenaza, lejos de amedrentar a Cheryl, provocó que se revolviera e intentara liberarse de las garras de sus agresores. Gritó y pidió auxilio tan fuerte como pudo, pero nadie escuchó sus gritos. Es más, aquellos que a priori debían ayudarle habían comenzado a jalear a los 2 hombres. Por su parte, el camarero se sintió bloqueado, intentó salir en su ayuda, pero fue en vano. Le redujeron y le recomendaron que estuviese quieto. Como alternativa, ofreció a un cliente unas monedas a cambio de abandonar el local y avisar a la policía. Nuevamente, no sirvió de nada,
En un abrir y cerrar de ojos parecía como si toda la taberna se hubiera confabulado para llevar a cabo una terrible violación grupal. Aquellos monstruos tenían nombre y apellidos: Víctor Raposo, John Cordeiro, Joseph Vieira, Daniel Silva, Virgilio Medeiros y José Medeiros. Por los nombres se podía ver que todos ellos tenían la misma procedencia portuguesa que Cheryl, aunque a ninguno de los participantes les unía ningún vínculo familiar o afectivo. Tan solo era un grupo de hombres que se habían pasado bebiendo toda la tarde en el mismo bar y que compartían unas fantasías perversas que iban a hacer realidad aquella misma noche con la primera víctima que se les cruzó. De entre los nombres mencionados, 3 participaron en la violación directamente: Daniel Silva, Víctor Raposo y John Cordeiro. Por su parte, Virgilio y José Medeiros se dedicaron a animar la fiesta y a intimidar a todo aquel que intentara detener aquella locura. Si bien no infligieron un daño físico sobre Cheryl, fueron cómplices de una monstruosidad sin precedentes en New Bedford. En mitad del acto, Cheryl encontró un momento para huir con todas sus fuerzas. Fue en apenas un segundo cuando sus verdugos se relajaron por primera vez desde el inicio de la agresión. Sin mirar atrás, echó a correr con todas sus fuerzas y se escondió donde pudo, semidesnuda, hasta que advirtió a un grupo de estudiantes que viajaban en una camioneta. Según cuentan aquellos jóvenes, el rostro de Cheryl reflejaba un pánico que jamás habían visto antes. Entre el frío y el miedo había comenzado a tiritar. Ellos le ayudaron y le llevaron al hospital más cercano. Una vez pudo recomponerse y contar el incidente a los doctores, estos llamaron a la policía. Habían pasado unas horas, pero sus gestos de miedo seguían siendo exactamente los mismos. Una vez allí, los agentes comprobaron que, en efecto, la chica había sufrido una violación. No solo por las heridas que presentaba su cuerpo, como magulladuras de 4 dedos en la parte interna del muslo izquierdo o marcas azuladas en otros puntos, sino también por su estado psicológico. Durante un largo rato, parecía que Cheryl no iba a abandonar nunca el estado de shock en el que se encontraba. No daba crédito, no quería creer lo que acababa de vivir. Se sentía como un mal sueño o un delirio que hasta se cuestionaba su veracidad. Poco a poco, recuperó el habla y denunció los hechos. Aún así, la depresión y los episodios de ansiedad y ataques de pánico se sucedían noche tras noche. En cierta manera, se había quedado bloqueada en ese terrible momento. Pasaron los meses. La policía pudo detener a los responsables de aquella barbaridad y todo parecía destinado a un juicio rápido. Al fin y al cabo, había testigos y pruebas irrefutables de que se había producido una agresión sexual. Pero, de nuevo, las cosas no iban a ser tan sencillas. En realidad, todo comenzó a torcerse en cuanto a alguien de la CNN le pareció una gran idea que el juicio de Cheryl fuera el primero que se retransmitiese por televisión. Originalmente, se observaba la posibilidad como una manera de acercar el sistema penal de Estados Unidos a la ciudadanía. Por entonces, nadie calculó el elemento del morbo porque ni siquiera se había probado nunca retransmitir un juicio. Es por eso que también resultó imposible calcular el potencial daño que podía generar la asfixia mediática. Cuando el juicio arrancó el 23 de febrero de 1984, casi un año después de la violación del Big Dan, había decenas de radios y televisiones acreditadas, además de los ya tradicionales periódicos. Al entrar a los juzgados de Fall River, en Bristol, los magistrados parecían famosos de Hollywood entre tanto flash y entrevista previa. También los propios responsables de la atrocidad recibieron el tratamiento de una estrella. El juicio duraría 7 semanas y contaría con un jurado popular compuesto por 12 jurados principales y 4 miembros alternos. Ya lo dijo el juez. Más allá del ruido mediático, en aquella sala y en aquel momento, quienes tenían la única potestad de juzgar los hechos eran esos 16 hombres y mujeres que conformaban el jurado popular. Mientras tanto,
Desde afuera de repente interesaba saberlo todo acerca del caso. Todo menos una cosa. ¿Quién era la víctima? Se había acordado que Cheryl no aparecería en ningún plano televisivo con el objetivo de protegerle. El problema es que todo ese descontrol derivó en un error fatal. Ocurrió 2 días después de dar comienzo el proceso, cuando Cheryl fue llamada a declarar por primera vez. Pese a existir una prohibición expresa de grabar su rostro, que los medios de comunicación respetaron, el magistrado William Young pidió que se identificara ante el jurado. Ella vaciló, titubeó. Sabía que debía responder, pero a la vez estaba exponiéndose públicamente. Al final, pesó el deber y respondió. Tenía 22 años, era natural de New Bedford y se llamaba Cheryl Araujo. Incluso deletreó su apellido para que no hubiera lugar a dudas. En cuestión de minutos, todo Estados Unidos supo de quién se trataba. Se acababan de abrir las puertas de un hostigamiento sin precedentes, un desliz del magistrado que más adelante reconocería y que tuvo un impacto aún más grave en la salud mental de la víctima. Tan impactante fue la resolución que Hollywood la convirtió en película, Acusados, con Jodie Foster como protagonista. Pero lo que no contó el cine, lo que de verdad pasó, aún está por descubrir. ¿Fueron condenados los acusados? ¿Fueron liberados? ¿Qué pruebas cambiaron el rumbo del juicio? Si quieres saber cómo aconteció uno de los juicios más mediáticos, sorprendentes e impactantes de la historia, compra ya el nuevo libro Juicios de Crímenes, editado por Duomo Ediciones y escrito y coordinado por el equipo de Crímenes Ibéricos. ¿Qué hizo que se dudara sobre si Cheryl era la víctima del crimen? ¿Por qué fue acusada de inventarse la historia? ¿Fueron condenados todos los presentes aquella noche? ¿Cómo influenció que el juicio fuese emitido en prime time televisivo? Encuentra las respuestas en el nuevo libro de Crímenes Ibéricos, Juicios de Crímenes, ya disponible en librerías y Amazon. Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo.